Quiero comenzar este segmento que va a ser una entrevista realmente interesante con el prólogo de un libro que tengo en mis manos de Ariana Newman, Cuando el tiempo se detuvo, Memoria, la guerra de mi padre y lo que queda. Escuchen esto. Hay un signo de interrogación casi perdido en el mar de nombres de la vieja sinagoga en Praga. Los visitantes tratan de mantener a sus niños en silencio a medida que recorren cada estancia del Memorial Pincus. Es difícil no sentirse abrumado por la presencia avasallante de las letras negras y rojas puestas allí en recuerdo de 77.297 individuos. Todos residían en los distritos checos de Bohemia y Moravia durante la Segunda Guerra Mundial. Todos fueron víctimas de los nazis. Junto a cada nombre está impresa la fecha de nacimiento y justo al lado nítidamente la de su muerte. Pero hay una entrada que es distinta y lleva el nombre de mi padre, Hanus Stanislav Newman. Tiene la fecha de nacimiento 9 de febrero de 1921, pero no la de su muerte. En su lugar incongruente pero caligrafiado con esmero está un grueso y negro signo de interrogación. Así comienza este libro maravilloso, pues que narra la historia de una hija, que en este caso es Ariana Newman, que hace toda esta búsqueda de la historia personal y familiar de su padre, partiendo por esa primera interrogación y contada desde su propia venezolanidad, donde nos describe estos paisajes que todos los venezolanos conocemos y añoramos, sobre todo cuando estamos a la distancia. Quiero dar la bienvenida a Ariana Newman. Ariana, buenos días. Buenos días, Floricia. Es un gran honor y un placer hablar contigo y le mando todo lo mejor a César, obviamente, para que se recupere muy pronto. Claro que sí. Ariana, estoy apasionada con tu libro. Confieso que no lo he terminado de leer, pero me parece maravilloso sentirme como que estoy llevada de tu mano, como pudieron haber estado tus tías o tus primas cuando te apoyaron en las distintas tareas dentro de la elaboración del libro, más que la elaboración, la investigación o Ujú. apoyándote. Me siento como de tu mano, averiguando y descubriendo muy poco a poco todos los pasos que tuviste que seguir para descubrir a tu padre, para descubrir a un padre que con el que viviste y a quien amaste y que ahora te resulta un personaje totalmente, digamos, como un crisol con muchas caras. Efectivamente, yo crecí con un papá que era, bueno, el Hans Neumann de los años 70 y 80, que era bastante conocido en Venezuela porque era un industrialista, estaba metido en todo, básicamente, en medicina, perdón, en medicina no estaba metido, en cultura, en universidades, en educación, en periodismo. am, Hay una cantidad de cosas y era un señor muy exitoso, muy disciplinado. Yo te diría que casi adicto al trabajo, ¿no? Y muy serísimo, serísimo y muy puntual. Y yo creo que él, y teníamos una vida maravillosa en esa Venezuela de los años 70 y los 80 Ujú. que tenía problemas, por supuesto, pero que estaba llena de promesa y de potencial, Así es. y que al contrario de ahora acogía todavía refugiados de Ujú. todas partes de Europa y de todas partes del mundo que llegaban a crear una Venezuela mejor y bueno, y una Venezuela de ellos, ¿no? Entonces yo crecí con mi papá, que me decía siempre que era venezolano, a pesar de que era palidísimo Ujú. eh, y tenía un acento checo muy fuerte, ¿no? Y, y yo crecí con esta persona que era casi que más grande que mi papá, ¿no? Y me doy cuenta ahora que hay tantas cosas que no me dijo Ujú. y tantos secretos bueno, que simplemente no me podía decir de quién era él antes de la guerra y de quién era su familia, ¿no? Entonces lo he ido descubriendo y ha sido un proceso, yo creo que todos, en cierto momento de nuestra vida, irrelevantemente de quién es nuestro papá, Ujú. hay ciertas cosas que los papás no nos cuentan, ¿no? Así es. Y ciertas preguntas que si tenemos suerte les podemos hacer. Claro, Em, en tu caso particular, Ujú. hubieron, por lo menos por la forma en que he ido leyendo el libro, hubieron cosas que te dieron como claves. ¿Podrías Sí, adelantarnos cuáles fueron esas claves por las cuales empezaste mira, a hilar esta sí. historia? Lo primero que te cuento es que cuando yo crecí en esta casa en Los Chorros, esta Ujú. casa maravillosa en el centro de Caracas, al pie del Ávila, Ujú. con de todo, ¿no? Perezas y guacamayas y muchísima luz y muchísima alegría.
yo quería ser detective, ¿no? Ujú, Y Montero, una hija, crecí como hija única porque mis hermanos eran mayores, mis medio hermanos, y, y monté un club de detectives y la verdad es que creo que efectivamente lo que hice con este libro es convertirme en esa detective que quise ser de niñita de 7 y 8 años. ujú, Y tenía unas, o sea, mi padre, por ejemplo, en esta vida de éxito y de luminosidad y donde de verdad no teníamos muchos problemas. ujú. Mi papá tenía unas pesadillas terribles y nos despertaba a todos en la casa porque gritaba, no te estoy diciendo que una, dos o tres veces, sino docenas de veces, se Dios. despertaba Ujú, empapado de sudor gritando ujú, en alemán o en checo, ujú, pero siempre en un idioma que yo no reconocía, ¿no? ujú. Entonces, esto era una de las pistas. Primero, la pista más grande la encontré un día jugando a los detectives con un primo mío que tiene el mismo apellido que tú, que se llama Rodrigo Anzola, y es Exacto. más, creo que somos primos, pero eso ya te Sí, lo dejo para otro eso lo día. dejamos para Eh, otra ocasión, sí, señor. exacto. Somos primas, somos primas. Ajá. Pero un día mi primo me dice, mira, tu papá estaba moviendo una caja que yo creo que tenía tesoro, porque la estaba moviendo de algo, de una manera muy misteriosa, de un cuarto a otro. Y yo esperé que mis amigos detectives se fueran, porque yo creo que siempre supe que había un misterio detrás de los silencios de mi padre. Y cuando se fueron todos, fui a buscar esa caja y no encontré ningún tesoro, encontré una cantidad de papeles viejos. Ujú, Y dentro de esos papeles viejos había una tarjeta de identidad de mi padre, y sabía que era de mi padre porque había una foto de un señor joven que ujú, tenía exactamente los mismos ojos que mi padre y ujú. tenía, o sea, no tenía la menor duda que era él, pero decía Berlín, lo cual no cuajaba porque mi padre, yo sabía, había migrado en el 49 de Praga a Caracas y Berlín no entraba nada en la historia, pero además tenía una estampilla de Hitler y luego en la parte donde decía el nombre, no decía Hans Neumann, decía un nombre completamente distinto que no me sonaba para nada, que era Jan Sebesta. Y Ujú, cuando corrí, o sea, asustadísima, porque me asustó mucho todo eso, ujú. tendría unos 9, 10 años, corrí hacia mi madre y le dije, mami, estás casada con un impostor. Mi mamá me Dios. dijo, Ah, mira, papá ujú. tuvo una guerra difícil y no le gusta hablar de eso. Yo no le pregunto mucho y yo creo que mejor no le preguntes tú tampoco. Pero allí se quedó un poco y no fue hasta que se murió mi papá en el 2001, en septiembre del 2001, que me dejó esa caja, que reaparece esa caja que yo encuentro cuando tengo 9 o 10 años y que reaparece ahora repleta de documentos de cómo sobrevivió la guerra, de cómo vino de una familia originalmente judía, que nunca me contó Ujú. nada de eso, de una familia de 34 personas y de cómo una persona que era efectivamente un niño de 18 años cuando comenzó la guerra, un niño o un joven bromista, poeta, desorganizado, cómo sobrevivió la guerra escondiéndose de los nazis Ujú. mientras mataban a toda su familia y escondiéndose de los nazis en el centro nazi en Berlín, bajo Dios. una identidad falsa. Qué Eh, historia, pero qué historia. Ahora, tengo que preguntarte algo. Tú hiciste la investigación partiendo de ese espíritu de detective, de niña, partiendo de tu curiosidad, de hija, pero ¿qué te llevó a plasmarlo y brindarnos a nosotros, a todos, un libro como este? Mira, yo creo que yo siempre, además de ser detective, quería escribir. Y creo que encontrar las historias de 20, bueno, eran 25 personas que de Ujú, mi familia que murieron en el Holocausto. Encontrar estas historias que estaban más bien, estaban como veladas en el silencio, no te digo que estaban olvidadas, ujú. pero nadie las hablaba, nadie las contaba. Me pareció importante contarlas y, y darles un poquito de vida, tal vez, Ujú. un poquito de esa vida que les quitaron, ¿no? Y sentí que era como mi deber hacerlo. Y la verdad es que yo siempre quise escribir y sí, estudié mucho literatura y una cantidad de cosas y nunca pensé que lo iba a hacer porque nunca me sentí suficientemente buena escritora. Pero de repente me di cuenta que lo importante no es tanto el ser buen escritor, es tener una historia digna de contar. Así es, y esta de verdad es apasionante, es como para llevarla al cine, de verdad es para llevarla al cine. Yo sé que ha salido en inglés con el nombre One Time Stop y también ahora está en español, es de Editorial Planeta y de verdad, amigos, se la recomiendo Cuando el tiempo se detuvo, Memoria de la guerra de mi padre y lo que queda y la historia de una hija apasionada por descubrir la figura de su padre. Muchísimas gracias, A ti, Ariana, muchísimas gracias por la muchísimas entrevista.
un gran... Sí. Bueno, y en este momento ya son las 10:54 y creo que nos vamos, ¿no?